tardes. En esta ocasión les vamos a presentar un video donde entenderemos el proceso de comunicación con todos los aspectos que en ella intervienen. Para llevar a cabo el proceso de comunicación de una manera adecuada, debemos de conocer las 4 habilidades que maneja el español, las cuales son la lectura, la escritura, el hablar y el escuchar. Cuando nosotros comprendemos adecuadamente estos 4 aspectos o estas 4 habilidades, podremos comenzar a llevar a cabo nuestro proceso de comunicación, el cual conlleva a un emisor, a un receptor, el mensaje entre ambos, y debe de existir una retroalimentación. Básicamente, estos 4 aspectos son los que hacen efectivo el proceso de comunicación. Ahora bien, para llevar a cabo el proceso de comunicación, debemos mantener un lenguaje adecuado, o bien conocido como gramática, es decir, el léxico de palabras que nosotros manejamos, las cuales son los sustantivos, las acciones, que son mejor conocidos como verbos, adverbios, en este caso es de tiempo, los artículos como el. Ya que tenemos identificados estos aspectos, que no son todos, son más, podremos comenzar a llevar a cabo nuestro proceso de comunicación. Este se lleva a cabo mediante una formulación de oraciones. Estas se llevan a cabo mediante un sujeto, mediante una acción o verbo, como ya lo mencionábamos, y un complemento. Estos son los 3 aspectos fundamentales que hacen que se formule una oración. Por ejemplo, Saúl es el sujeto, corre es el verbo o la acción, y en el parque es el complemento. En el parque puede ser un adverbio de lugar, pero no solo de esta manera se pueden realizar las oraciones. Esta no es la fórmula, es la fórmula adecuada, mas no es la obligatoria. Puede estar compuesta de la siguiente manera. En el parque, Saúl corre. Y aquí estamos manejando el complemento al inicio de la oración, el sujeto a mitad de la oración y la acción al final de la oración. Es importante que identifiquemos cada una de estas partes, y para eso los invito a ver el siguiente video donde hablaremos de cada una de las partes de esta oración. Gracias. El tema de este video se va a tratar sobre el sustantivo, mejor conocido también como sujeto. El sustantivo o el sujeto son los elementos de la oración que van a realizar la acción, así como también van a recibir la acción del otro sustantivo que realiza la acción. En este caso encontramos diversos tipos de sustantivos, como son el abstracto, que se refiere a todo lo que viene con las emociones y sentimientos e ideas que salen de nuestra mente. En pocas palabras, son todos los objetos que no se pueden tocar. A continuación vienen los sustantivos concretos, que son todos los objetos que se pueden tocar. En este caso, el celular, el lápiz, el plumón, la mochila, entre otros objetos. También encontramos los sustantivos individuales. Los sustantivos individuales se refieren cuando el objeto está de forma singular, en este caso una persona o una abeja. También podemos encontrar un plumón. Encontramos el sustantivo colectivo, que se refiere cuando el sustantivo se encuentra de forma plural. En este caso encontramos a la familia y a la colmena de abejas. Bien, a continuación viene el sustantivo común. El sustantivo común son todos aquellos que encontramos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo los árboles, los libros,
los automóviles, entre otros más. Los propios son aquellos que le dan formalidad o palabras formales, como por ejemplo la de un país, que es en este caso México, los apellidos Pérez o los nombres. Bueno, en la siguiente oración vamos a identificar en dónde se encuentra el sustantivo. La oración es: el automóvil negro recorre muy rápido la autopista. En este caso encontramos el sustantivo, que es el automóvil, y es un sustantivo común porque lo encontramos en nuestra vida cotidiana. Pero también tenemos otro sustantivo, que es la autopista. De igual forma es un sustantivo común. En este caso el automóvil es el sustantivo que realiza la acción, mientras que la autopista es el sustantivo que recibe la acción. También en esta oración encontramos los diversos componentes de la oración, como lo es el artículo, el adjetivo, verbo, adverbio y complemento circunstancial. Con esto damos por terminado el tema de sustantivo. El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo o sujeto. Ejemplo: libro verde. El adjetivo verde. Libro pequeño. El adjetivo pequeño. Libro viejo. El adjetivo viejo. Accidentes gramaticales. Primer accidente gramatical en género: niño bonito. Niña bonita. Segundo accidente gramatical, número, en singular y en plural. Singular, árbol seco. Plural, árboles secos. Tercer accidente gramatical, de grado: altísimo, grandísimo y hermosísimo. Cuarto accidente gramatical: aumentativos, disminutivo, despectivo. Ejemplo: adjetivo flaco, aumentativo flacote, diminutivo flaquito y despectivo flacucho. El artículo es la palabra que precede al sustantivo y concuerda con él en género y número. Por ejemplo, el cielo, la boca, un perro o una estrella. Los artículos se dividen en definidos e indefinidos. Los definidos están en singular y plural. Son masculino, que son el, de singular, y los, de plural. Femenino, la, y plural, las. Y el neutro, que es lo. Los indefinidos también son masculino, que es un para singular y unos para plural. En femenino es una para singular y unas para plural. En esta ocasión hablaremos del pronombre. El pronombre es la clase de palabra que se emplea para sustituir un sustantivo y evitar, en ocasiones, su repetición. La palabra a la que se sustituye o refiere el pronombre se llama antecedente. Se usa para señalar seres o cosas que se encuentran presentes en el momento en el que se realiza la comunicación o para remitir algo que se ha mencionado anteriormente. En un ejemplo tenemos la oración: él tomó la foto de la flor.
El pronombre él sustituye a alguien en tercera persona que realiza la acción. A diferencia del sustantivo y del adjetivo, el pronombre carece de significado propio. Lo adquiere en el contexto en el que se encuentra. Frecuentemente en el lenguaje oral, la situación comunicativa en que se encuentran los hablantes es la que permite conocer el significado de los pronombres. Clasificación: personales, demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos, indefinidos. Iniciemos con pronombres personales. Los pronombres personales se refieren a las distintas personas gramaticales que intervienen en el diálogo. Primera persona, la que habla. Yo, nosotros. Segunda persona, a quien se habla. Tú, usted, ustedes. Tercera persona, de quien se habla. Él, ella, ellos, ellas. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos señalan seres u objetos sin nombrarlos, y por lo tanto el significado está determinado por el contexto, concuerdan en género y número con su antecedente. En el caso, pronombre masculino, singular, estaríamos con este, ese, aquel. En plural, estos, esos, aquellos. Para pronombres demostrativos, femenino, singular, esta, esa, aquella. Plural, estas, esas, aquellas. En el caso de pronombres demostrativos neutros, encontramos en singular esto, eso, aquello. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos se refieren a seres, cosas o ideas poseídas por alguien y distinguen las tres personas gramaticales concordando en género y número: primera persona, segunda persona y tercera persona. El singular, mío, mía. Nuestro, nuestra. Tuyo, tuya. Vuestro, vuestra. Suyo, suya. Plural, míos, mías. Nuestros, nuestras. Tuyos, tuyas. Vuestros, vuestras. Suyos, suyas. Pronombres relativos. Los pronombres relativos hacen referencia a alguien o a algo que se ha mencionado antes en el discurso o que ya es conocido por los interlocutores. Ejemplo: me llevé el libro que te prestaron en la biblioteca. Los pronombres relativos son singular, qué, quién, cuál, cuánto y cuánta. Plural, quiénes, cuáles, cuántos, cuántas. Pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos designan seres o cosas cuya identidad se desconoce. Están en lugar de un nombre por el que se pregunta. Se utilizan en oraciones interrogativas y en oraciones exclamativas. Las formas que emplean los pronombres interrogativos llevan acento: a, qué, b, quién, c, cuál, cuáles, de, cuántos, cuánta, cuántos. Pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos designan seres o cosas cuya identidad o cantidad es imprecisa, ya sea porque no interesa, no conviene o porque no es posible hacer la determinación. Ejemplo: alguien me contó la verdad sobre los hechos. Los pronombres indefinidos más usuales son alguien, nadie, cualquiera, ninguno, todas, pocos, varias, uno, unas, muchos. Por su atención, muchas gracias. ¿Qué es el verbo? Es una palabra con significado conceptual que expresa existencia, acción, proceso y estado. En existencia, tú eres, el verbo es ser. La acción. La acción es el resultado de hacer algo. En este caso, jugar es la acción. Luis juega fútbol. Proceso. Explica que se hace algo en el transcurso del tiempo. El verbo amanecer expresa un proceso. En este caso, amanecerá. Estado. La situación en la que alguien o algo se encuentra. El pescado está muy fresco. El verbo es la más variable de las
Palabras. En este está dividido en formas personales y no personales. En este caso vamos a explicar las personales. Las personales, hablo de las palabras, está dividido en formas personales y no personales. Por ejemplo, persona, número, tiempo y modo. Persona, primera persona, segunda persona y tercera persona. Número, singular, plural, de tiempo, presente, pasado y futuro. Modo indicativo. Es el modo que expresa acciones reales. Por ejemplo, Luis salió al cine. El subjuntivo que expresa posibilidad o deseo. Por ejemplo, quizá llegue a tiempo. Y el imperativo expresa ruego o mandato. Discúlpalo, por favor. Las formas no personales no tienen desinencia, sino sufijos, no se conjugan. En este ejemplo, infinitivo, gerundio, participio. Infinitivo, ar, ir, gerundio, terminación, yendo, ando, endo. Y participio con terminación ado, ido, ido. El adverbio es una palabra que al unirse al verbo o a un adjetivo indica cómo se realizarán las acciones y precisa condiciones y circunstancias de la cualidad. Dentro del enunciado, cumple la función de modificador directo del núcleo del predicado o verbo y del adjetivo y de otro adverbio. Por ejemplo, Luis lee aprisa. El núcleo del predicado lee. El modificador directo aprisa. Los niños cantan bastante entonados. Modificador directo en adjetivo, entonados. Modificador directo en adverbio, bastante. La clasificación de los adverbios. En lugar, aquí, ahí, acá, allá, cerca, lejos. Y todo lo que nos indique algún lugar. En tiempo, temprano, hoy, ayer, mañana. Y todo lo que sea relacionado con el tiempo. Cantidad, mucho, poco, nada, algo y bastante. En afirmación, sí, cierto, verdaderamente y todo lo que nos afirme algo. En negación, no, ni, nunca, jamás, nada, tampoco y todo lo que niegue algo. En duda, quizá, quizás, acaso, tal vez, probablemente y todo lo que pregunte algo. Es común en nuestra lengua añadir a ciertos adjetivos la terminación mente, convirtiéndolos así en adverbios. Ejemplo, usualmente, rápidamente y lentamente. Una preposición se define como una parte invariable de la oración que tiene como función relacionar palabras con su complemento. Ejemplo de ello es botella de cristal. El complemento se encuentra en de café con leche. La preposición con y voy hacia París, preposición hacia. En una oración podemos encontrar distintas preposiciones. Ejemplos son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. A continuación se mencionarán algunos ejemplos de estos. A través del tiempo, ante muchos obstáculos, bajo el sol, cabe mencionar, con tu compañía, contra todo. Son palabras que sirven para enlazar o conectar otras palabras. Nos ayudan a entender la relación espacial, temporal o circunstancial que existe entre dos palabras. Por ejemplo, si decimos salir, jardín, no sabemos qué significa esta frase o estas palabras. Sin embargo, si usamos una preposición al, nos da a entender mejor la relación entre estas dos palabras. Las preposiciones en la lengua española son a, ante, bajo, contra, desde, de, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Bienvenidos una vez más al programa El sonido de tu lengua. Comenzamos. Hoy veremos la conjunción. ¿Y qué es eso?
Ay, mi niña, deja de tomar esas cosas, que no te acuerdas que son aquellas partículas invariables que sirven solamente para relacionar palabras y oraciones, ja. Así es, y además pueden ser propias e impropias. Las primeras pueden ser y, ni, sí, pero, o, más, pues. Entre otras, eso ya lo sabías, ¿verdad? Aclaro lo que ensayamos, ja, las impropias están formadas por dos o más palabras como, sin embargo, no obstante, así porque, consiguiente. Entre otras, claro, ja. Muy bien, Britney. Señora Juanita, ¿me podría decir cuáles son las conjunciones copulativas? Claro que sí, Peña Monster, son aquellas que coordinan dos o más palabras. Las conjunciones copulativas son y, ni en la oración ni los maestros ni los estudiantes se preocuparon. Así, ¿verdad, Britney? ¿Me podría decir cuáles son las disyuntivas? Ahí sí, perdón, Peña Monster, son aquellas que enlazan palabras u oraciones para expresar alternativas distintas o contradictorias y son o, jejejeje. Muy bien, Britney. ¿Saben? También existen las distributivas como mi reforma sendaría jejeje, que son coordinantes y enlazan los términos que expresan posibles opciones, como ya. O las adversativas como los maestros en el examen, que sirven para indicar oposición o contrariedad, como pero, más, sino, no obstante, fuera de, excepto, salvo, que no, ja. De los maestros no hablemos, ellos solo me dicen que no sé leer, y esas cositas que no tienen tanta importancia. Mejor, Britney, dime cuáles son las completivas o completantes. Que chillón son aquellas que se usan para introducir oraciones con función de objeto o complemento directo, además de encabezar oraciones, por ejemplo, dile que no aceptaré. También existen las conjunciones ilativas o consecutivas, que expresan la continuación lógica de una acción, por ejemplo, luego, así pues, con que, así que, por consiguiente, etc. No olvidemos las condicionales que expresan la condición que debe cumplirse para que se realice lo señalado en la oración, por ejemplo. Sí, ¿cómo? En caso de que, siempre que. Y también las finales como el de tu telenovela Peña Monster, que se ocupan para expresar la finalidad de verbo principal. La que más se usan son para que, a fin de que, con el fin. Interjección. Son un tipo de palabras que nos expresan sentimientos extensos. Son aquellas reacciones vivas del hablante que se materializan en palabras. Por ejemplo, pueden ser de asombro, de alegría, de asco, de saludo o bienvenida. Sus características vienen generalmente acompañadas de signos de exclamación. Hay casos en las que van acompañadas de signos de interrogación. Interjección pura solo expresa una emoción. Por ejemplo, uy, de asombro, de sorpresa o rechazo. A pesar de ser solo palabras, se comportan como oraciones independientes, comunicando un significado completo. Por ejemplo, ay, de dolor, oh, de admiración, hola, de saludo. Las interjecciones impropias proceden de otras palabras, verbos, adjetivos, nombres, etc., pero en un momento dado se utiliza como interjecciones. Por ejemplo, ojo, bravo, hombre, ajá. Las locuciones interjectivas son grupos de palabras que funcionan como interjecciones. Por ejemplo, Dios mío, ay de mí, cielo santo. La imitativa son aquellas interjecciones que se forman onomatopéyicamente, con intención de imitar aquellos ruidos que producen en la realidad. Por ejemplo, sas, pum, chas, miau. Las interjecciones expresivas expresan una sensación o emoción del hablante. Por ejemplo, ah, uf. La apelativa son interjecciones que se usan para iniciar la comunicación, para establecer el contacto con el oyente. Por ejemplo, Chris, vengan por aquí. Las formularias son aquellas que practican el acto social de saludo o despedida. Por ejemplo, hasta pronto. La de traslación son aquellas palabras o grupos de palabras que en sí no son interjecciones, pero cuando son utilizados de forma aislada, funcionan como tales. Por ejemplo, hola, ¿qué haces? Muy bien. Vamos a realizar un análisis sintáctico de una oración. Lo primero que vamos a identificar en este momento va a ser el sujeto. El sujeto es la persona sobre quien se está hablando en la oración.
Posteriormente vamos a identificar el verbo. El verbo es la acción. En este caso la acción dentro de esta oración sería compró. Una vez que tenemos estos dos elementos identificados, podemos proseguir a identificar otros objetos que son conocidos como complementos circunstanciales. Para poder obtener un complemento circunstancial, en este caso, por ejemplo, de instrumento, lo vamos a identificar en esta parte final. ¿Qué es? ¿Con qué se realiza la acción? En este caso, si nosotros aplicamos la pregunta ¿con qué? Más el verbo que es compro, vamos a obtener la respuesta que es con su tarjeta de crédito. Se convierte en nuestro complemento circunstancial de instrumento. Si nosotros queremos obtener también nuestro objeto indirecto, es para quién se está realizando la acción. Entonces, ¿para quién compró? En este caso sería para su novia. Para su novia se convierte en nuestro objeto indirecto. Cuando nosotros aplicamos que más verbo, tenemos nuestro objeto directo. Que más verbo que compró serían los chocolates. Compró chocolates se convierte en nuestro objeto directo. Nuestro complemento circunstancial sería cuándo. Sería el lunes, que sería nuestro complemento circunstancial de tiempo. Y por último, para obtener nuestro complemento circunstancial de lugar, sería dónde más verbo. ¿Dónde compró? Sería en la plaza. Complemento circunstancial de lugar.